cómo el Señor, nosotros siendo pecadores, nosotros faltándole al Señor, el Señor vino donde nosotros y nos perdonó. Y no obstante de eso, murió por cada uno de nosotros, sufrió por cada uno de nosotros. Y cómo el amor de Dios es tan grande, su misericordia, y que es porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a perdonar, porque es una forma de que uno mismo se libera. Hermano, cuando usted pide perdón de corazón, aunque la otra persona no lo entienda y quizás no reciba ese perdón en ese momento, usted se libera. Usted siente que ese peso, usted siente que ya usted cumplió. Y, y es una forma de nosotros saber que cuando nosotros guardamos rencor, eso es lo que puede hacer dañar nuestro corazón. Y eso le puede dar también puerta al enemigo y por ahí entran muchas cosas. Cuando la persona no aprende a perdonar, llena su corazón de odio, de rencor. Eso se va acumulando y va siendo como una barrera que son personas que eligen personas que son lo que se le pueden acercar a su vida, porque ya ellos sienten que todo el mundo le va a hacer daño y eso causa un trauma. Y eso mismo usted puede, por ese trauma, puede también traspasárselo a sus hijos, a su esposo, y ellos también, y caer toda una familia con esa condición. O sea que eso es algo que se puede decir que se transfiere. Cuando la persona guardan desde joven o va guardando esa falta de perdón, eso se va acumulando. Y eso llega un tiempo que usted hasta lo transfiere de una forma que todo lo que está a su alrededor se va llenando como de esa negatividad. Siempre creen que lo van a engañar, siempre creen que están hablando de él, se convierte en un trastorno. Y hoy vamos a aprender la necesidad de aprender a perdonar con una parábola que el Señor nos trajo. Y para eso vamos a ir a Mateo, el que tenga su Biblia en la mano o su teléfono. Vamos a ir ahora a Mateo. Y en Mateo vamos a buscar el capítulo 18. Y vamos a leer desde el 21 hasta el 35. Mateo 18, versículo 21 hasta el 35. Vamos a leer la palabra del Señor. Y por ser palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. O sea que él dice cuántas veces él va a perdonar a su hermano que peque contra él. Y dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 7 veces 7. Eso es, si nos vamos a ponerlo de una forma numérica, es una forma infinita de decirlo, ¿sabes? Que nosotros no tenemos que tener un límite para perdonar. Eso es que una forma que siempre tenemos que estar dispuestos a aprender a perdonar. Sabemos que a veces hay situaciones que es un poco fuerte, pero ahora vamos a leer cómo la escritura nos enseña cómo se debe de perdonar. Y cómo el Señor, que fue el primero que nos perdonó a nosotros, cómo nosotros debemos de entender ese amor de Dios hacia nosotros que somos imperfectos, que somos pecadores. Y, y Él, para ilustrar esa forma de cómo se debe de perdonar, Él lo que hace es que le habla de una parábola acerca de un rey y un siervo, en este caso dos siervos, y es para él traer una ilustración celestial del reino de los cielos, que es el perdón para Dios, pero utilizando una ilustración terrenal de algo que conocemos. Y vamos a leer la parábola. Dice,
La parábola de los dos deudores está en Mateo 18 desde el versículo 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante. Cuando dicen que es semejante, es una forma de ilustración a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos a este. Como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer e hijo y a todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Y entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, sé que aquí el rey, su amo, lo perdonó. Pero él saliendo de allí, de donde está, de la presencia del rey, en el camino encontró a un consiervo, a una persona que también era siervo igual que él, que esa persona también tenía una deuda con él. Y vamos a ver qué pasa aquí. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos. Consiervo era que una persona igual que él, o sea, que eran siervos los dos, que le debía 100 denarios, o sea, que le debía mucho menos que lo que él le debía al rey. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, eso era que lo atacaba, que lo hostigaba, págame lo que me debes. Y entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron, o sea, se presentaron delante del Señor todo lo que había pasado. O sea, fueron y le contaron todo lo que había pasado al rey. Y entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos su ofensa. Aquí en esta parábola, el Señor hablan de una deuda que habían de dos consiervos, uno con el rey y uno entre los dos consiervos. Pero él lo que quería tener una enseñanza de lo que era la ofensa. O sea, él estaba ilustrando lo que era una deuda, pero él lo que quería, la lectura lo que quiere enseñar que aprender a perdonar al hermano cuando nos ofende. O sea, en sí, aquí hay tres cosas que resalta en la historia, que es la paciencia, la misericordia y el perdón. Y es porque esas tres cosas deben de estar en los corazones de un creyente, de una persona que le ha entregado su vida a Dios. O sea, uno debe de perdonar, tener paciencia con el prójimo y también hacer misericordia. Y es lo que la lectura nos enseña. Y yo traje una ilustración, y no una ilustración, sino ¿qué nos enseña la Biblia del perdón, de la misericordia y de la paciencia? Y yo tengo 3 versículos que nos ilustran
en la palabra del Señor qué es la paciencia en el Señor, el perdón y la misericordia, para que nosotros entendemos qué fue lo que el Señor nos quiso que nosotros aprendiéramos con esta parábola. Y yo quiero primero que vayamos a Mateo 18, versículo 21, para que podamos leer lo que el perdón está ahí mismo, donde estábamos leyendo. En el 18, y voy a leer el 21. Y entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 7 veces 7. O sea que cuando nos habla de lo que es el perdón, nosotros no tenemos que tener un límite para perdonar. O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos. Dios le bendiga a cada hermano. José, Luciano. Aquí nos está diciendo el Señor que nosotros no podemos poner un límite en nuestro corazón para poder aprender a perdonar las ofensas de otra persona, sino que nosotros debemos estar dispuestos a que si una gente nos ofende, nosotros tener la fortaleza de perdonar. Yo ahorita voy a decir por qué se nos hace tan difícil perdonar. Y la Biblia no lo enseña, pero a veces hasta las personas que tienen mucho conocimiento bíblico, quizá muchos no le saben explicar por qué al ser humano se nos hace difícil perdonar. Si hablamos a quién se le hace difícil perdonar, yo creo que yo soy uno de los que levanto la mano siendo creyente y cristiano. Pero eso es porque cada día más uno va como avanzando. En los pasos del cristianismo es como por escalones. Y hay cosas que a veces uno mismo ya entregándole la vida al Señor, a veces uno no conoce cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces lo queremos hacerlo con nuestra fuerza y a veces no avanzamos. A veces creemos que ya podemos perdonar todo, pero a veces cuando pasamos por ese proceso, a veces vemos que a veces se nos hace cuesta arriba, se nos hace difícil. Y eso tiene una razón espiritual. ¿Por qué pasa eso? Después al final yo le voy a ilustrar por qué se nos hace tan difícil. Pero ahora vamos a ver lo que es la misericordia. Y vámonos a ir a Santiago 2:13. Que la palabra del Señor nos va a hablar de la misericordia. Santiago 2:13. Dice la palabra: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que una forma de saber que tenemos esa obligación de tener misericordia es porque el que no hace misericordia no tendrá misericordia. Sé que es una forma de que nosotros, sabiendo que el Dios Todopoderoso nos perdonó, independientemente de lo que somos, eso no puede estar por encima de nuestra por encima de nuestra se puede decir de nuestro interés personal. O sea, nosotros así mismo, como Dios nos perdonó a todos, nosotros tenemos que aprender a tener misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor, a una persona que tiene misericordia, el juicio del Señor nunca lo va a tocar. Porque así mismo como uno tiene misericordia, el Señor tendrá con nosotros en todo momento. Y vamos a ver lo que es la paciencia de Dios. Aquí es muy importante en la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque la paciencia, hermano, es lo que nos hace poder cruzar ese proceso de cuando nos ofenden, nosotros no de una vez hacer una represiva. A veces cometemos el error que si alguien no hace algo, nosotros pagamos con la misma moneda
como antes en el Viejo Testamento estaba, porque es una realidad, estaba lo que era el ojo por ojo. Ya en el Nuevo Testamento ya el Señor nos enseñó lo que es el amor de Dios, pero ya ahora mismo el Señor aquí nos enseña que hay que tener paciencia. Y eso es una virtud que debemos de tener, que a veces cuando reaccionamos de una vez impulsivamente, cometemos errores que a veces se puede decir que son graves. La persona impulsiva, hermano, es un peligro. O sea, debemos de no ser impulsivos, de antes de hacer algo, pensarlo antes. Porque muchas personas lamentablemente están presos, muchas personas han perdido su familia y han perdido muchas cosas y han sido porque no tienen paciencia, no, no ejercitan eso, la paciencia. Y la paciencia es muy importante. Y aquí vamos a hablar de la paciencia de Dios hacia la humanidad. Y está hablando aquí ya porque el Señor, la Biblia diciendo que el Señor viene en su segunda venida y en su venida, incluyendo que aquellas personas que no acepten el Señor, son personas que no estarán salvas, porque aquellas personas que sea que se vayan sin aceptar al Señor, o sea que el Señor venga como ladrón en la noche y no estén preparados, son las personas que la palabra dice que no entrarán al reino de los cielos. Pero aquí dice que el Señor es paciente. Eso quiere decir que el Señor, sabiendo que nosotros estamos en un mundo perverso, malo, que a veces lo que nos rodea a todo el mundo es muy contaminoso. Fiestas, nos invitan a nuestras amistades. Por ejemplo, nosotros el que venimos al cristianismo, si hay algo que el enemigo utiliza es que la familia nos invitan acá, los amigos nos llamen. A mí, yo tengo un testimonio que cuando yo vine al Evangelio, yo era yo era el que, vamos a suponer, motivaba para la fiesta y los canes. Yo era el precursor de los canes entre mis amigos. Y yo vine al Evangelio, el Señor empezó a tratar conmigo, el Señor empezó a tratar conmigo muy rápido. Yo fui procesado muy rápido, cambié mi forma de vestir, mi forma de manejarme, empecé lo que fue a alejarme de las cosas que sé que no le agradan al Señor, empecé a organizar mi vida, pero Dios trabajó conmigo muy rápido. Y al trabajar tan rápido, yo no sabía cómo en mi trabajo, con mi compañero de trabajo y mis amigos, cómo yo le iba a decir que yo ya le había entregado mi vida al Señor y ya yo estaba cambiando todo eso. Y, y yo no sabía cómo hacerlo. Y yo le oraba al Señor para que ellos no, ¿sabes? Lo primero que dicen los amigos, bueno, esto es algo que él se levantó hoy con eso y al otro día él se lo va a olvidar y viene de nuevo a los canes. Bueno, yo pensé que se me iba a hacer difícil porque ellos no me iban a entender porque yo era el que más incitaba a andar en la calle. Bueno, uno de los amigos míos cumplía años y Dios, que sabe que Dios, cuando uno tiene preocupación, Dios de una vez está ahí interviniendo. Él lo que hizo fue que esperó que un amigo mío cumpliera años para que todos mis amigos me llamaran al mismo tiempo para que nosotros planeáramos una salida entre todos los amigos. Eso quiere decir que a mí me llaman casi 10 amigos al mismo tiempo, donde ninguno sabían que yo era cristiano. Y algunos tenían hasta pocos días de yo hablar con ellos. O sea que se me hizo difícil, me estaban invitando, que qué vamos a hacer, y yo callado. Y el Señor me dio la fortaleza, y yo dije, hermano, yo lo amo a todos. Nosotros crecimos juntos desde pequeños. Mis amigos son lo mismo de mi niñez. O sea, mis amigos, Dios me dio el privilegio de que mis amigos de pequeños, son mis amigos actualmente, después de mi edad, así ya mayor, son lo mismo. O sea, yo hice una amistad con unos amigos, gracias al Señor que lo bendiga, que actualmente siguen siendo mis amigos. Algunos
ya ellos son temerosos de Dios, no, no son cristianos, eh, pero el Señor yo sé que lo va a ir trayendo. Pero ellos son una persona que siempre tuvimos como esa confianza, nos apoyamos. Son unos amigos muy maravillosos que el Señor me puso al lado. Cuando ellos me llaman todos juntos, yo, yo hasta en una le seguí un poquito la corriente. Dije, no, ustedes saben. Pero al mismo tiempo yo le iba diciendo, Señor, ayúdame, Señor, porque no sé qué hacer. Y en una el Señor me dio la fortaleza. Y digo yo, miren hermano, yo lo amo mucho, que goce mucho, pero yo no creo que estoy ahora en condición de ir a ese tipo de actividad, porque yo he entregado mi vida al Señor y yo estoy pasando por un proceso espiritual de yo irme alejando de cosas que necesito que el Señor las cambie de mí. Y, y he tenido que, la estoy trabajando y que yo ahora mismo haga una pausa. A veces, hermano, hay cristianos que para diciembre y para los días festivos se cogen vacaciones, van al mundo y después regresan de nuevo. Gracias a Dios el Señor no me ha dado nunca esa pausa. El Señor desde que me atrapó, eso fue trabajando en mí. Y de una cosa maravillosa, en menos de 5 minutos, el Señor le hizo entender a todo ello que el Señor sí estaba trabajando de mí en serio, porque de una forma sobrenatural, toditos decían, ay, qué bueno que tú escogiste ese camino, o sea, lo mejor que tú has hecho, o sea, yo empecé a darme fuerza y a motivarme, y yo dije, wow, Señor, pero tú eres fiel. Porque los mismos amigos míos que eran los que fueron a que yo fuera al mundo, a que pasáramos un día de bonche, fueron los mismos amigos que entendieron que la mejor opción que yo estaba tomando era yo no acompañarlo a ellos a ese lugar, porque ya sabía, yo le dije que estaba pasando por ese proceso. Y sí, vamos a orar por las peticiones, por todas, sí, hermano, la vamos a anotar. Y gracias al Señor, en mi trabajo también pasó lo mismo. Si cualquiera va a mi trabajo, es en el mismo sitio que yo tengo casi 15 años laborando, en el mismo lugar. Y eso quiere decir, yo lo que tengo son varios años en el Evangelio. Y ya todo el mundo, si me van buscando, dice el siervo. Eh, ¿Sabes? Ya me identifican ya como una persona de Dios y algo maravilloso. ¿Sabes? Sigo en el mismo sitio donde laboro desde todo el tiempo y ya hay un respeto que solamente el Señor lo ha podido depositar. Solamente hay que serle fiel al Señor, el Señor le hace todo lo otro. Y vamos a hablar de la paciencia. Y estamos en ahora vamos a leer primera de Pedro, en el versículo, vamos a buscarlo, en el versículo 3:9, capítulo 3 versículo 9, primera de Pedro. Dice, no de, primera, ok, yo puse primera de Pedro, yo creo que en segunda de Pedro que está, porque en primera no habla de la paciencia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Sí, segunda de Pedro, hermano. Yo sabía que no hablaba de eso. Fue que confundí el versículo. Es segunda de Pedro, porque Pedro tiene primera de Pedro y segunda. En segunda de Pedro, en el capítulo 3 versículo 9. La palabra dice, y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezcan, sino que todos procedan a qué? Al arrepentimiento. Así que el Señor es paciente con cada uno de nosotros para que nosotros podamos no perdernos. Por eso el Señor nos libra. El Señor a mí me libró mucho de la muerte. El enemigo a mí en los últimos tiempos que yo vine al Evangelio me dio con todo. Pero el Señor de todo eso me libró.
Y así mismo como me ha librado a mí, todos los que están aquí es porque el Señor tiene un propósito. Y Él es paciente con cada uno de nosotros para que nosotros podamos no irnos sin la salvación. ¿Sabe? No, nuestra alma pueda no, no perderse. Y yo le dije que, que hay una virtud que si nosotros no la entendemos, a veces no podemos dar ese fruto de tener la fuerza de perdonar, tener misericordia y tener paciencia. Es porque creemos y no hemos acostumbrado a creer que el perdón, la misericordia viene de la carne. Hermano, la carne no aprovecha, la carne no hace nada bueno. A veces creemos que es con la fuerza que nosotros tenemos como nosotros mismos, como humanos, pero hay una parte espiritual que si no la alimentamos no podemos aprender a perdonar, a tener misericordia y a tener paciencia. Y es que nosotros tenemos que fortalecernos espiritualmente. Si usted solamente alimenta la carne, hermano, si usted no ora, usted no dedica un tiempo de disciplina espiritual, no ayuna, no se aleja del pecado, usted eso lo puede mantener por un tiempo, pero después usted va de nuevo a llenar le va a dar la puerta que rencor entre en su vida o, o, su, o se va a desesperar en su vida o no va a poder tener misericordia con el otro. Y es que la persona cree que en las obras pueden ejercitar esa virtud. Si usted tiene una ONG, un ejemplo, y usted le da mucho a los pobres, usted cree que porque hace eso, usted se fortalece espiritualmente. No, hermano, eso es un engaño de la filosofía, hermano. Bíblicamente, espiritualmente, eso no funciona así. Usted puede ser lo más bondadoso en cuanto a hacer obra y eso no lo fortalece a usted espiritualmente. Es tan tal que la Biblia habla de obra y de fruto. Los frutos son del Espíritu y en los frutos es que está la paciencia, la mansedumbre, el amor, la bondad. En los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu solamente usted lo puede ejercitar solamente a través de la parte espiritual, de las oraciones, los ayunos, silicio, la consagración, la santidad, porque lo que usted hace obra. Increíblemente, algunos no lo entienden, las obras, que es la de la carne, son pecaminosas. Eso es tan tal que una persona que da de una forma en la carne hasta que se vea generoso, al solamente hacerlo en la carne, si no ejercita la parte espiritual, se pone mejor arrogante. Que si un día, no, un ejemplo, una persona que da mucho, que le da mucho al gobierno y ayuda al gobierno en las instituciones porque es empresario. Si un día un hijo le falta y hace algo malo y cae preso, si el juez no lo deja libre, hermano, esa gente va en contra de toda esa gente y le dicen de todo, que ese juez es un ingrato, que él le dio tanto a su familia y se lo saque en cara, hermano. Le sale el mismo diablo, que el Señor los reprenda. Porque andaba en la carne. Y el que anda en la carne, el día que el otro no le falla, no aprende, o sea, se llena de rencor y quiere vengarse lo que el otro le hizo. Por eso el que hace la cosa en la carne, cuando a otra gente no le corresponde en algo que él necesita, esa gente se ve en contra de la persona. Hermano, hay gente que son, mira, una alma de Dios. Yo mismo he tenido lo que es un mala experiencia. Que hay gente, dice la Biblia, que Satanás se viste de ángel de luz, hermano. ¿Sabes? Satanás se viste hasta de ángel de luz. Hermano, el hermano Alistar, no, hermano, yo lo que vengo a hablar la palabra, yo no estoy en un concierto de moda, ni soy artista, yo lo que soy es predicador. Si usted quiere ver una gente hermosa, con ojos azules, bueno, ahí tiene que ir a ver la moda que ponen, esa gente que salen en pasarela. Yo, gracias a Dios, lo que soy, lo que predico es la palabra y el amor de Dios. Y eso es lo más que le puedo decir, hermano.
pero yo sé que usted va a salir edificado con la palabra que estamos dando. Cuando nosotros vamos a Gálatas, en Gálatas están lo que es las obras de la carne. Y en la obra de la carne vamos a ver algo para que ustedes vean qué es lo que la carne da. Y en Gálatas 5:19, al hermano, para que él vea lo que es la obra de la carne, yo se lo voy a leer. Que todo lo que el mismo hermano está hablando de lo físico es parte de la obra de la carne, hermano. Y le voy a decir qué es lo que hace la carne. La carne está en Gálatas 5, versículo 19. Gálatas 5, voy a buscar el versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, oyen hermano, yo le voy a decir qué es lo que da la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Amén. Eso, hermano, es lo que da la carne. Yo le leí parte y dice cosas semejantes. Ahí agréguenle, hermano, droga, juca, mentira, chisme. Algunos hermanos me pueden ayudar y pueden ponerme más cosas ahí, por si se me ha olvidado. Todo lo que da la carne. Yo le leí parte de lo que da la carne. Vanidad, me siguen ayudando. Asimismo, pueden seguir, hermano, y lo que me pueden ayudando, lo que sigue dando la carne. Yo le di una pequeña lista de todo lo que la carne da. ¿Qué es lo que yo le quiero decir, hermano? Que cuando dice lujuria, también, asimismo, hermano, muchas cosas, eso es lo que la carne, o sea, esta carne es pecaminosa, hermano, esta carne no es fácil. Arrogancia, ego, asimismo. Cuando la gente le cortan los ojos también, que a alguna gente le dicen mal de ojo, todo eso, le cortan los ojos. Lujuria, dice la esposa mía, creo que yo lo había aumentado. Bueno, eso es lo que la carne da. O sea, cuando las personas andan haciendo las cosas en la carne, eso es lo que la carne da. Por eso es que hay personas que pasan toda su vida, no toda su vida, sino haciéndole ver al otro que haciendo obra es la parte que nos lleva a la salvación. Que no es malo hacerle el bien a alguien, pero cuando usted quiere entrar por el camino de la obra, arrogancia, con, con, con competencia con el prójimo, dice una hermana, cuando usted quiere entrar por ahí, por esa vía, usted va a entrar por donde no es lo correcto. Hay que cometer con ayuno. Sí, esa es escudriñar la palabra, obediencia a la oración, controlar la lengua. Sí, lo que nosotros tenemos que hacer es la parte espiritual, que ejercitar lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual es lo que nos va a llevar a hacer lo que el Señor dice, tener paciencia, misericordia y aprender a perdonar. Cuando usted lo hace en la carne, usted no va a lograrlo hacer. Todo lo que yo he hecho, haciéndolo en la carne, con mi fuerza, no lo logro. Yo vengo de una restauración con mi esposa y yo tengo testimonio, hermano, que yo se puede decir que en el tiempo que yo estaba separado de mi esposa, económicamente me estaba yendo bien, tenía mi vehículo, hasta mi casa, y eso no me garantizó que yo iba a volver con mi esposa, ni que yo le comprara flores, ni que le llevaba serenata, porque ya había un problema espiritual, ya yo tenía un llamado y el Señor necesitaba que yo entrara por el camino correcto, que era que yo me casara como debe de ser. Yo era vivir en unión libre, tenía que hacer las cosas bien, ya empezar ya lo que es andar bajo la voluntad de Dios.
Y el Señor me permitió que yo durara casi 2 años separado. Y es porque Él sabía que si lo había hecho en la carne, regalándole cosas para que ella volviera de nuevo, eso iba a ser algo momentáneo. Y el Señor lo hizo fue a través de la oración. En el tiempo que yo me reconcilié con mi esposa, yo hice una oración en su casa y oré con su familia. Y después de esa oración, el mismo Señor empezó a trabajar con ella. Y ella hasta se soñó conmigo casándose conmigo. Ya el Señor empezó a trabajar con ella y ella empezó a inquietarse, a buscar la cosa de Dios. Y ahí empezó lo que fue la restauración y después fue que nos casamos. Avaricia, así mismo, hermana. Y ahí, en la parte de lo que es el fruto del Espíritu, que ella vio en mí, que yo ya, en vez de yo llevarle una flor, llevé una oración. Eso fue lo que más a ella le inquietó, porque ella vio que ya había un cambio de mí. Y ella quizás ya no, ya ella sabía que con las flores y los bombones ya yo la había engañado anteriormente. Y yo después que ella volvía a ser el mismo de antes. Y ya con eso ya yo no le iba a poder de nuevo convencer. Cómo el Señor hizo lo que yo tenía que hacer. Cuando ella vio que yo empecé ya a hacer la cosa o como debe de ser, orando, pidiendo perdón, haciéndole ver que ya yo era otra persona. Eso fue lo que ella hizo, que ella volviera de nuevo eh, a, a ver que yo genuinamente ya estaba arrepentido de todo esa cosa que yo no hacía bien. O sea que esos frutos, si fruto del arrepentimiento, dice la palabra así, dar frutos dignos de arrepentimiento. Así mismo dice la palabra, hermana. Eh, y cuando yo empecé a dar los frutos del Espíritu, fue lo que hizo que el matrimonio ya se estable y que todo, para la gloria de Dios, ya todo había manchado bien. Eso quiere decir que aquella persona que creyendo que haciendo la cosa en la carne pueden agradar a Dios, le digo hermano lo que la carne da. La carne no da nada bueno. Todavía usted hace algo bueno en la carne, hermano, y yo no le voy a decir que eso se repite el 100%, pero hay un 99% que cuando esa persona, alguien no está dispuesta para devolverle esos favores, esa persona va después en contra de usted. No hay una peor persona o su peor enemigo que la persona que más sabe secreto de usted y más cerca está de usted. Hermano, si hay, ahí viene, ustedes han oído lo que es chantaje. Si hay una persona que vive una vida esclavizada, es una persona que todo el tiempo vivió contándole los secretos a una persona y el día que le falló una vez esa persona dice, mira, yo sé de esto de ti, esto de ti, esto de ti. Y como esa persona sabe tantos secretos de esa persona se tiene que poner sumisa a la otra persona porque tiene miedo que ella diga o divulga todo lo que está oculto. Y ahí ustedes ven cómo el enemigo utiliza ese método cuando nosotros en la carne hacemos la cosa. O sea, hasta eso puede venir en contra de nosotros. Yo he visto muchas personas que yo lo veo silencioso y que su actitud cambia. Y yo digo, fulano, pero ¿y qué es esa alegría y eso? Y es porque está siendo chantajeada de otra persona. Y de ahí viene hasta infidelidad. Hay personas que por contar un secreto a una gente en la carne, y por querer buscar ese tipo de amistad en la carne y ese tipo de cosas, lo chantajean y a veces le piden a cambio, vamos a suponer, cosas físicas a la mujer, ¿sabes? Que tengan una intimidad con ellos, y no se le van a decir tal cosa al esposo, que la vio hablando con una persona, que la vio, y todo eso lo hace la carne. O sea, hay que tener cuidado cuando uno hace todo en la carne. La carne es muy peligrosa y la gente a veces se confía en andar en la carne solamente. Cree que la parte espiritual no es importante porque no la conoce. Y solamente los frutos, el espíritu, ahí es que están los frutos. En la carne no hay fruto, hermano. Antes yo mismo, ya teniendo un buen tiempo en el Evangelio, no tenía ese conocimiento. Yo pensaba que yo podía dar fruto en la carne y después yo vi que la Biblia no dice eso.
Yo mismo antes decía de que los frutos de la carne. Yo mismo, si ya siendo cristiano, decía, no, porque hay que dar fruto en la carne. Y después que yo empecé a leer la escritura, me di cuenta que la carne no produce fruto. El fruto lo produce el espíritu. La carne es lo que produce obra, hermano. Y la obra yo sé en Gálatas 5, yo le dije qué es lo que producen, qué es lo que produce la obra de la carne. Y hermano, la cita bíblica, por favor. Les voy a pasar toda la que leí. Deja, si la tengo aquí a la hermana que me la pidió. Yo utilicé una parábola que está en... Déjame ver, porque cerré la cita ya que está, porque ya iba a empezar el tiempo de oración. Déjame ver si la encuentro aquí. Otra que la verdad que tengo aquí en la Biblia, porque la cerré ya toda la cita, pero la tengo aquí. Yo usé la parábola de Mateo. El deudor en Mateo 18. Si la esposa mía la tiene ahí, para que me la vaya pasando a los hermanos que me están pidiendo la cita bíblica. Porque cerré toda la cita que tenía aquí. Gálatas 5. Yo la cerré toda. No. Si tú no la anotaste. La de Gálatas. Ah, de Gálatas 5. La esposa mía la va a anotar ahí. Ya le envió ya. Ok, una hermana que me está ayudando ahí. Mateo 18, del 12:36, Mateo 18:21, segunda de Pedro y Gálatas 5. Así mismo, ya la hermana la fue enviando. Yo cerré toda la cita ya porque voy a empezar el tiempo de oración y no la ya la tengo aquí ya. Usé Mateo 18, del 21 al 35. Usé Mateo 10, usé también Mateo 18, del 21 al 22. Y la de Gálatas fue Gálatas 5, del 19 al 25. Ahí están. Vamos a entrar en el tiempo de oración. Gracias a los hermanos. Yo busco y no encuentro en YouTube. En YouTube, evangelista Juan Miguel Almonte. Yo aparezco con la palabra, con la Biblia. Ahí está el canal. Yo no estoy subiendo, no estoy haciéndolo en vivo en YouTube, porque es un canal nuevo. Y le pido a cada hermano que me apoyen ahí. Y vayan y se suscriban al canal de YouTube para empezar a transmitir brevemente por YouTube también. Mi esposa no sé si me ayuda ahí y pone el nombre del canal. Evangelista Juan Miguel Almonte. Está como Evangelista Juan Almonte. Vamos a entrar en un tiempo de oración. A los hermanos que tengan una petición de oración para irla poniendo. La esposa mía si tiene la lista, que me la pase para yo empezar el tiempo de oración. Vamos a hacer, yo estoy, hermano, haciendo, voy a subir la plataforma de Zoom, ¿verdad? Esas son las opciones. Voy a subir la plataforma de Zoom, quizá como en 15 días. Y yo les voy a mandar el link para que los que se quieran conectar en Zoom, sería como a las 10 de la noche, podamos hacer un interactivo. O sea, poder abrir el Zoom y hacer preguntas interactivamente de la palabra, donde todos podamos participar.
todos los que quieran hacer preguntas bíblicas, pedir oración, orar entre nosotros, que aprender que el evangelio, que dice la palabra del orar, que es hablar con Dios, también lo que es hablar